Buenas tardes, estimados participantes, correspondiente a la materia prácticas civiles, prácticamente ya del noveno trimestre de la carrera de Derecho, Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En la tarde de hoy, pues prácticamente vamos a dar la última clase. Y como tema general, pues corresponde lo relacionado con el procedimiento civil. Ya salimos de lo que fue esa primera etapa, la redacción documental, que es una de las actividades que hacemos nosotros los abogados en ejercicio ante las oficinas, sobre todo el SAREN, en la cual pues algunos de ustedes vivieron una experiencia, pienso que bastante significativa, porque al entrar uno en contacto con este tipo de instituciones, pues allí tenemos que materializar lo que es esa actividad como abogados que nosotros hacemos. Dado que desde el inicio de esta materia y como está contemplado en su material de apoyo, hay dos actividades que nosotros realmente trabajamos dentro del ejercicio profesional. La actividad ante las oficinas del SAREN y también en otras oficinas, pero más que todo el SAREN, que es la llamada redacción documental, y la parte procedimental, que es propiamente el ejercicio como abogados litigantes. Es decir, ahí es donde verdaderamente nosotros, pues, demostramos nuestros conocimientos, demostramos nuestro estudio realizado y, cómo no, también demostramos hasta nuestra forma de ser desde el punto de vista de nuestra concepción como personas de ley. Porque, ¿cómo no? Entendemos que muchas veces la situación país, pues, nos vuelva un poco impotentes, que hay que eh, esta cobradera y esta manera como actúan los tribunales, pero nosotros tenemos que entender que al sacar nuestra profesión de abogados, nos convertimos en personas de ley, en profesionales de la ley. Y si somos profesionales de la ley, tenemos que seguir a las instituciones. Es a lo que las instituciones establezcan. Y uno de ellos, pues es sencillamente son los tribunales. Aunque hoy en día, pues, vamos a decir, en cuanto a la indumentaria, ha bajado un poco, como era años atrás, pero desde el punto de vista de la presentación ante un tribunal, tenemos que presentarnos como abogados. Nosotros aquí en un tribunal no podemos ir en franelilla. En el caso, por lo menos, nosotras las mujeres, que a veces nos encanta ir en franelilla, no, allá en tribunales no se puede entrar en franelilla. En el caso muchas veces de los caballeros, las gorras, allá no se puede entrar con una gorra. Es decir, empezando desde el punto de vista de la indumentaria. Ahora vamos a lo que ocurre dentro de un tribunal. El trato con el personal. Las preguntas que se le hacen muchas veces al personal, sea el alguacil, sea el secretario. ¿Eh? Muchas veces queremos que las actuaciones nos salgan en el menor tiempo y tenemos que ver cómo está el tribunal. Se contará con el personal que requiere un tribunal para el funcionamiento. Hay tribunales que escasitamente tienen 3 funcionarios. Está el juez, el secretario y el alguacil, que sirve de archivista. Y que muchas veces el alguacil está tomando declaración.
o el secretario tomando la declaración también, debido, bueno, a la situación que se está presentando en Venezuela con ellos. Pero ello no nos va a impedir, o por lo menos no lo podemos apartar de nuestra actitud institucional que tenemos que hacer. En el transcurso de la semana, lo que pasa es que este, eh, he tenido unos pequeños inconvenientes con el vehículo y con esto de la gasolina, pues prácticamente casi que nos toca volver a tener parados los carros. Voy a volver a conversar con la doctora Fanny Ramírez. La vez pasada, pues ella me dio el apoyo, lo que sucede es que ningún alumno me asistió a la práctica. A ver si otra vez puedo contar con ella para que, además de conocer un tribunal, vean un expediente que está completico, desde la demanda hasta un recurso de casación. Pues precisamente ese era el que le comentaba que había sido ponente el doctor Guillermo Blanco en ese recurso para que puedan ver la manera como se desarrolla un expediente. Porque lo ideal sería traer aquí un expediente, pero un expediente bastante costoso. Por lo menos un expediente de ese estilo. Porque uno inicia el juicio, pero hay expedientes cortos, pero en realidad las actuaciones son pocas, pero aquí sí es todo lo que realmente ocurre y es lo que contempla el procedimiento. Bueno, en el tema anterior, la evaluación anterior, pues se tuvo que evaluar lo de la demanda. La mayoría, pues sí cumplieron con los requisitos del 340, ya ustedes por derecho procesal conocen cómo se lleva a cabo la demanda por el 340. La identificación del tribunal, la identificación de las partes, los razonamientos de hecho, los fundamentos de derecho, el objeto de la pretensión, eh, el caso si la demanda es de daños y perjuicios, si bien te hablo de los daños y perjuicios, la dirección procesal, porque eso hay que colocarlo. Lo que sí observé en algunas demandas es que tenemos que ser muy claros en el momento del otorgamiento del poder, porque precisamente las notarías públicas es donde se otorgan los poderes. Ustedes por lo menos, creo que entre estos días lo vi en la notaría cuarta, aquí al amigo Jesús, de verdad que no solamente por haber hecho la práctica, sino si ustedes necesitan una consulta con una autoridad como lo es la doctora Ana Arias, vayan con toda confianza, que uno por lo menos busque gente para que sigan ustedes dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es a lo que tenemos que seguir insistiendo y seguir luchando por ello, seguir preparándome cada día mejor. Con respecto a lo del poder, generalmente cuando se demanda, por eso, si ustedes observaron en el modelo que coloqué en la lámina para la, la, la presentación, las partes, sobre todo la parte demandante, quien en ese momento inicia el juicio, tiene que identificarse de esta manera. Si va a actuar con poder, el poder tiene que ser el poder notariado, porque observé un modelo de demanda que se evaluó y lamentablemente pues así no lo debe hacer. Si en este momento me escucha la que hizo esa actuación, no sé, creo que era apellido Mendoza, la chica. Así no se debe hacer porque cuando se entra al juicio, si se va a entrar como apoderado, ese poder tiene que estar otorgado por la notaría. En ese momento se admite el poder notarial. Una vez que se entra al juicio, es cuando puede aparecer el poder apudacta, pero en el caso de que el demandante fuese asistido por abogado. Es más, allí
le coloqué precisamente este, dos formas cuando se actúa por poder y cuando se actúa asistido. ¿Sí? Porque en ese momento la demanda no ha sido admitida. Por lo tanto, el juicio no ha comenzado. ¿Sí? Ustedes cometen ese error de indicar un poder apudacta. ¿Cómo van a indicar un poder apudacta si está en este momento el juicio está comenzando? Por ese error, el juez hasta inadmite la demanda. Y cuando venga la reforma del Código de Procedimiento Civil, que solamente tiene primera discusión, con el despacho saneador, prácticamente ese error tiene que corregirlo de inmediato. Si pasan 3 días y no corrige el error, la demanda se inadmite. Cuando venga. ¿Cuándo vendrá? Bueno, eso no lo sabemos. Pero mientras tengamos el código actual, el de 1987, es el poder en el momento de la demanda es con un poder notariado. Si está asistido, el abogado va de segunda persona. Primero, la parte se identifica, ya ustedes aprendieron cómo identificar a la parte. Igualito sucede con los documentos de los tribunales. La identificación se hace igualita, como se aprendió en los documentos que van al SAREN, en los tribunales es lo mismo. Lo único que en los tribunales no es exigencia, no es que no se haga. Hay incluso colegas que les gusta trabajar con el margen del papel sellado para los documentos de tribunales. O sea, esa medida de 3, 1.5, 2.8 y 4.9 en el superior y luego el dorso, hay colegas que les gusta trabajar con eso. En este caso en Venezuela, ¿cómo no se trabajaba con papel sellado hasta la reforma constitucional de 1999 en los tribunales? Los tribunales, las demandas se metían igualito con papel sellado. Pero cuando hubo la reforma, con el artículo 26 de la tutela efectiva y el 254 de la gratuidad de la justicia, se exoneró el uso del papel sellado. O sea, ya ahora el papel sellado en los tribunales no se usa, pero en un tiempo se usó el papel sellado en todas las actuaciones, sobre todo lo que era la jurisdicción civil. La penal no necesitaba papel sellado, la laboral no necesitaba papel sellado, la agraria tampoco. Pero lo que era la civil, mercantil y hasta familia y menores, se utilizaba el papel sellado. ¿Bien? Pero con la reforma constitucional, el papel sellado sí quedó exonerado de los documentos de tribunales. Es más, el margen queda a libertad. Sin embargo, yo les recomiendo por presentación, por estética y hasta por elegancia, ya que somos abogados y somos nosotros a la final los que hacemos los escritos, de que sigamos por lo menos las normas APA. Eso es una forma en la cual debemos seguir las normas APA. ¿Sí? Y la sangría puede ser sencilla, porque cuando hay demandas que pueden tener hasta 20 páginas y con esto la gasto de papel, tinta y esa cuestión, pues, pero seguir por lo menos las normas APA. Anteriormente, sí, anteriormente, ¿cuántas? Yo vi una vez, conocí papel sellado, bueno, demandas casi a 10 páginas de papel sellado y en ese entonces el papel sellado costaba. Y que el papel sellado a la hora de la verdad poco rinde, porque son 30 líneas de frente y 34 por detrás. En cambio, el papel normal, y eso sí tiene que ser tamaño oficio, porque los tribunales igualito como en el registro de notaría es tamaño oficio que se hacen todos los actos. Claro, cuando se presentó el problemita este de la escasez, muchos tribunales se vieron obligados a aceptar el papel común, el papel carta, que era el que se conseguía porque el oficio se puso un poco escaso. Pero normalmente tiene que ser el papel oficio. Y ahora no les extraña el recipe. Hay muchos, entonces utilizan la hoja, por lo menos en mis escritos, yo por lo menos adelante y atrás está llena la hoja. Pero
Habían escritos que dejaban, solo hacían solamente por una cara. Y si terminaban y ya ese expediente estaba y algún escritor le daban el desglose y esa cuestión, no, pues a veces esa hoja la utilizaban para emitir autos ahí mismo del tribunal. Entonces uno veía una parte, pero esto que es, no, un tiempo, ya han bajado un poco, ya han bajado un poco lo del recicle, pero un tiempo los tribunales también utilizaban el recicle para los autos, sobre todo lo que eran los autos, algunos actos y eso. Los actos de testigos no, es más, uno al tribunal hasta le obsequia las hojas, le obsequia las hojas, pero en un tiempo también se utilizaba el escrito. Entonces, ese detalle, por favor, ese detalle. Lo demás, vi que, de verdad, los razonamientos de hecho son el cuento de los clientes. Los hechos los narran son los clientes. Nosotros lo que le hacemos es darle una redacción de acuerdo a las normas en castellano. ¿Sí? Las normas sí las colocamos nosotros, que nosotros somos los estudiosos de la ley, somos los que conocemos la norma. Y en cuanto a la pretensión, sí tiene que ser específicamente cómo se va a materializar esa relación jurídico-material para que lo que se pida se admita y sea declarado con lugar. Claro, para ello pues hay que probar y todo eso. ¿Sí? Entonces, esta parte de la demanda, sobre todo con la cualidad, la presentación, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí es donde la contraparte, si usted la cualidad no la sustenta, es decir, si es apoderado, ese apoderado tiene que tener instrumento poder. Y si es asistido, identificar bien a la parte e identificar al juez. El juez, digo, al abogado. El abogado con su número de IMPRE, con su cédula. No se exige el Colegio de Abogados del Estado Táchira, solamente lo que se pide es el impreabogado. El impreabogado con su domicilio procesal. Es más, ya están recomendando la colocación del correo electrónico del abogado. Y si de la parte tiene correo electrónico, también colocar el correo de la parte. Se está haciendo el correo electrónico por las notificaciones en la cual pues se está utilizando vía correo electrónico y hasta vía WhatsApp. Bien, eso fue otro, el detallito. Las normas, por supuesto, cuando se fundamenta el derecho, tiene que identificar la norma. La norma. Y otra cosita, que sí, las cuantías, muy claramente, en Derecho Procesal 2 se les explicó, y en teoría del proceso, al igual en procesal 1, de que la cuantía más que todo se establece una resolución para ello. La última resolución de la cuantía fue del 2018, donde a partir de 15.000 unidades tributarias, pues se dan las demandas en primera instancia hasta 15.000 en municipio. Ahora, ¿qué unidad tributaria se está tomando ahorita? Bueno, el último ajuste que hubo de la unidad tributaria de 9 bolívares. Ese es la actual unidad tributaria, por lo tanto, la cuantía se tiene que indicar la cantidad en bolívares, la unidad tributaria, y si se coloca en divisas, usted tiene que hacer la conversión en bolívares para la fecha. Porque está permitido también hacer la demanda en divisas, ¿no? Y que ahora prácticamente las demandas están haciendo en dólares. Pero usted tiene que hacer la conversión a bolívares y una vez que tenga los bolívares, hacer el equivalente de la unidad tributaria. Bien, ese fue otro detallito que, claro, se lo aclaro y lo explico, porque esos son los requisitos prácticamente obligatorios y que los jueces lo toman muy en cuenta en el momento de la admisión. Porque si no se especificamos la cuantía, pues el juez tiene que determinar si él es competente para conocer ese juicio. Porque si está por debajo de las 15.000 unidades tributarias, declina la competencia y hay que llevarlo a municipio. Bien, con respecto al petitorio y la citación, pues de verdad no les vi tanto inconvenientes. Y igualmente con la parte de los medios probatorios y todo ello.
Bien. En la contestación, bueno, la contestación es un documento un poco más abierto. Se puede hacer muy similar a la demanda, pero como es una contestación, la propia norma del 361 no nos indica de qué manera hacerla, sino que por lo general la contestación se presenta por escrito y ante el secretario del tribunal en horas de despacho. El lapso dentro de los 20 días, una vez citado el demandado. Ahora, en el modelo que tienen ustedes y por recomendación profesional es que en la contestación se vaya haciendo un orden de los hechos, cómo los va rechazando. Lo que usted rechaza son los hechos. ¿Ve? Objeta el derecho, pero rechaza son los hechos. Los puede rechazar o los puede aceptar parcialmente, pero justificando la razón del rechazo o la razón o la justificación de la aceptación. Que en eso sí tiene uno que ser también muy explicativo porque rechaza y contradice los hechos y objeta las normas legales presentadas en la demanda. Bueno, en la diligencia estuvieron bien, sí, generalmente las diligencias pues son trabajos que hacemos nosotros para impulsar el proceso. Y precisamente por ser lo que impulsa el proceso, pues tenemos que tener mucha habilidad para ello. Es más, ese es uno de los escritos que aprendemos es en el tribunal. Bueno, yo viví una experiencia con una diligencia, yo las aprendí a hacer fue en el tribunal. Ahorita por lo menos, bueno, ahí les di el modelo de una diligencia, pero cuando esta que es su profesora comenzó hace 30 años, mire, yo tuve que aprender por los secretarios, porque ellos como son los que todos los días reciben, pues ya se conocen la manera de hacer los escritos. Bueno, ahora sí, hoy las pruebas, los informes y tocar un poquito lo que es la casación, en la cual, pues, ya en últimas sentencias, pues la casación no se exige el requisito de los 5 años. Sin embargo, uno termina introduciendo una casación prácticamente 5 o 6 años de ejercicio, porque si eso es lo que ahora muchas veces está durando un juicio. Y la casación es la última instancia. O sea, para ir a casación tiene que obligatoriamente la sentencia pasar por segunda instancia. Y a veces llegar a segunda instancia se demora 1 o 2 años. Otro tiempo en casación, pues casi que cuando llegue, perdón, otro en segunda instancia, cuando llega a casación casi se le han cumplido los 5 años de ejercicio, que es lo que tiene, todavía está en el código, pero ya eso lo han ido eliminando para interponer en casación. Bueno, el escrito de pruebas. Ya ustedes, en derecho de pruebas, en el capítulo relacionado a la instrucción de la causa, pues está toda la normativa cómo se debe llevar a cabo la actividad probatoria, en la cual todavía en el procedimiento venezolano, en especial en el procedimiento civil, porque los demás procedimientos ya no tienen eso, los demás procedimientos, precisamente lo que es el LOMNA, lo que es laboral, agrario, en la audiencia de mediación, sustanciación, ahí tiene que presentar las pruebas, en esa misma audiencia. ¿Sí? Acá, aunque en la sentencia del 2019 ya se trató de comenzar a tocar, sobre todo con la prueba documental y la prueba testimonial, lo relacionado a las pruebas a presentar en el lapso probatorio. Todavía, pues, tenemos nosotros el sistema en la cual las pruebas tienen un lazo para hacer, que es precisamente vencida la contestación de la demanda,
o la reconvención, si hubiese habido reconvención, se aperturará el lapso probatorio de 15 días para promover y 30 para evacuar. En esa promoción, ¿qué es lo que se hace? Primero, aquí estamos dentro de un momento procesal donde no hay vuelta atrás. Y yo insisto mucho en explicar lo de la preclusión, por qué el proceso se maneja este principio. Los actos del proceso son para que se lleven a cabo en los tiempos indicados. Acá no se puede retrotraer a menos que el acto no haya cumplido su finalidad, se objete ese acto y se ordene la reposición de la causa. Mientras eso no suceda, el acto tiene que cumplirse en la fecha indicada y en el lapso, en el momento procesal indicado. Y uno de esos es la actividad probatoria. La actividad probatoria no se puede llevar a cabo en otro momento. Si para ese momento la prueba no se evacuó y ya venció el lazo de evacuación de pruebas, usted no la puede evacuar en otra oportunidad. Bien. En el escrito de pruebas, ¿qué es lo que mayormente debe indicarse? Primero, y es una recomendación, hacer valer los medios probatorios presentados en la demanda. Eso hay que hacerlo valer. Por eso, como lo dice el numeral, el mérito favorable de los argumentos de defensa expuestos, bueno, en la contestación aquí en este caso, o puede ser en la demanda en otro caso. Porque acuérdense que ya el lapso probatorio, y ustedes tienen que tenerlo claro, ambas partes actúan en igualdad de condiciones. Ese es el momento del proceso donde las partes están en igualdad. Es allí. En la introducción de la causa, demanda y contestación, primero actúa una y luego actúa la otra. La primera demanda y cita, la segunda contesta, reconviene o hasta mete cuestiones previas. ¿Eh? Pero en esta, ambos actuamos igualitos. Entonces, bien sea la demanda o bien sea la contestación, los medios que se presentaron en esos escritos hay que hacerlos valer en el momento de presentar la promoción de pruebas. Así que a los aquí presentes y a los que me están viendo en la plataforma, eso es un momento fundamental. Porque este es uno, precisamente, la actividad probatoria es lo que el juez, cuando va a elaborar su sentencia, y sobre todo cuando él realiza la motivación, actúa en base a esa actividad probatoria que se llevó a cabo. Si la actividad probatoria se llevó a cabo de manera contundente, mire, téngalo seguro que el juez en la motivación de la sentencia te da la razón plenamente. O sea, sus pruebas son plenamente valoradas y adquieren plenamente el carácter de plena prueba, valga la redundancia. Por eso, tanto la presentación del escrito y la actividad de la evacuación, que esos actos del tribunal tiene que, lo que promoví, eso es lo que tengo que evacuar. Y evacuarlo dentro de una eficacia jurídica lo mejor que se pueda. Bueno, y vamos, ¿qué es lo que se va a presentar? Documentales, indicar todos los requisitos del documento, si es un documento público, si es un documento privado, si es un cheque, si es, o sea, lo que tú vas a identificar, documentados. Si vas a identificar, vas a promover testigos. Bueno, al testigo identificarlo completo, nombre, apellido, cédula, entidad, domicilio y la dirección, porque al testigo le van a preguntar dónde vive. Cuando se vaya a elaborar el acta de la evacuación de testigo, a él le preguntan dónde vive. Bueno, hasta qué religión profesa.
Le preguntan al testigo. Entonces, es muy importante indicar la dirección del testigo. Bueno, acá por lo menos fueron documentales, en otras, este, también puede ser aquí por lo menos escrito de pruebas. Bueno, si se presenta por lo menos la inspección judicial, se promueve la inspección judicial. Bueno, en la inspección judicial se tiene que indicar lo que el tribunal debe dejar constancia, si va a observar un lugar, si va a observar un vehículo, si va a observar unos libros, qué es lo que dejar constancia de lo que yo quiero que el tribunal observe. Porque la inspección judicial, el tribunal lo que hace es visualizar el juez cuando lleva a cabo la realización de esa prueba, él visualiza. Él no va a sacar conclusiones si eso está bien, si eso está mal, porque para ver el estado del lugar, o por lo menos si se necesita conocimientos técnicos, entonces tendría que promover mejor la experticia. O sea, cuando es cuestiones técnicas, por lo menos se va a ver una casa, pero hay que determinar el estado, la antigüedad de la casa, las condiciones de la casa, cómo están las condiciones de suelo y esa cuestión, ahí sí tendría que promover una experticia. No es una inspección judicial, porque en la inspección judicial el juez solamente va a indicar, sí, aquí hay una puerta y es blanca, hay un pendón, una cortina que es azul, hay un televisor, un pendón con el nombre de un instituto llamado Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Eso es lo que va a indicar el juez, más nada. Pero si usted quiere que le determine la condición, los años de antigüedad, la tradición, la estructura, cómo se encuentra el suelo, si está en una tierra firme y esa cuestión, ahí sí tendría que promover una experticia. Y ya eso sí es cuestión de ingeniero. Por eso, esa es una de las pruebas más costosas que hay, la experticia. Bien, experticia. Esta también, la duda de la experticia, los medios de copias, reproducciones, también son permitidos como prueba. Y si van a promover las posiciones juradas, que es la llamada confesión, ahí tienen que indicar el domicilio y la dirección a quien se las van a absolver. ¿Por qué? Porque a esa persona se tiene que citar. Y eso sí, solamente se permite la citación personal de quien va a absolver posiciones juradas de la misma forma que las va a absolver el que las promovió. O sea, eso es una prueba que no se admite si no la absuelve el que la promovió. Porque si el del que la promovió se excusa de absolverlas, la prueba no se admite. Bien. La actividad de la evacuación la realiza el tribunal. En el momento en que se admiten las pruebas, el tribunal indica las fechas, los días en los cuales se van a llevar a cabo la evacuación de esas pruebas. Generalmente, por lo menos la prueba de posiciones juradas, de testimoniales, a partir del tercer día del lapso de evacuación comienzan las evacuaciones. Las posiciones juradas en el momento en que se cita, tantos días para absolverlas a quien se les pidieron y tantos días el promovente. La experticia sí designan a los expertos, ellos tienen que aceptar la juramentación y una vez que aceptan la juramentación indican en qué fecha van a entregar el informe y bueno, hasta los mismos honorarios ellos los indican en el momento del acto de aceptación. El acto de aceptación. En la inspección judicial, el tribunal indica a qué hora se va a trasladar al lugar donde va a hacer la inspección y allí pues va el juez, el secretario, se puede ayudar con un práctico, la parte promovente y como no, pues también la otra parte. Porque en todos los actos van a actuar las dos, en todos. Por eso es el momento donde ambos actúan en igualdad. ¿Sí? Y las documentales, si en el momento mismo de promover, se indican las pruebas, o sea, de indicarlas se presentan de una vez, se consignan. Usted está presentando el escrito de promoción de pruebas, acompaña con las documentales.
Hay una prueba que es la exhibición de documentos, también. Esa es una prueba que si se pide, si se promueve, hay que indicar específicamente el lugar donde se encuentra el documento para que den respuesta de ello. Generalmente, esta prueba de exhibición de documentos se pide mucho a instituciones públicas. Vamos a suponer, yo tuve una experiencia profesional donde pedí una exhibición de un documento en una fiscalía. Sí, y allá ellos le dan la respuesta, sí, se encuentra en el folio tal y está tal y tal y tal. Eso es lo que uno necesita más que todo. Más que todo en oficinas públicas. Claro, también se puede pedir ante una institución privada, por lo menos. Quien pida esto sucede mucho en los juicios de cuentas, la exhibición de los libros de contabilidad. Eso es una exhibición que tienen que mandar, incluso hasta los libros los piden. El tribunal puede pedir los libros de contabilidad de esa empresa para la rendición de cuentas. Bueno, y luego el otro trabajito que también tenemos nosotros dentro del proceso civil es el de los informes. Acá los informes es un escrito más que todo de conclusiones del juicio, pero que puede servir al juez al momento de sentenciar. Puede ayudar al juez al momento de sentenciar, porque prácticamente uno en los informes le hace a él un resumen de lo que ocurrió en el juicio. Y precisamente uno de los requisitos de la sentencia es la relación breve, lacónica y sencilla de lo ocurrido en el juicio. Es decir, uno al juez prácticamente de antemano le coloca el extracto de la sentencia. Se lo está colocando a él. Es más, por eso es importante presentar argumentos donde él, desde el punto de vista doctrinario, jurisprudencial, pueda ayudarse a los efectos del desarrollo de la parte emotiva de la sentencia. Porque en el momento en que uno en los informes indique cómo trabajó las pruebas y si esas pruebas se probaron contundentemente, le podemos ayudar al juez hasta en la motivación de la misma. O sea, son como un preámbulo a lo que el juez pudiera sentenciar al momento de decidir el fallo. Por eso ahí no hay, vamos a decir, normas expresas cómo hacerlo. Pero entonces, sigamos como más o menos con la sentencia, utilizando las normas APA, márgenes cuadrados, eso sí. Muchas veces, profesora, ¿por qué me puso 60? Mire, en una curva, yo a usted curvas y no le recibo. Usted no puede llevar márgenes con curvas al tribunal. Todavía esto es algo solemne. Un escrito, mire, un escrito, estos son documentos públicos. Todo lo que nosotros hacemos en los tribunales son documentos públicos. Son actos públicos. ¿Y cómo probamos que son el libro diario? La firma cuando uno pide el expediente. La parte, no, yo me voy al tribunal a ver si de verdad mi abogado me está haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cómo usted lo constata? Una de las pruebas. Váyase al libro de expedientes. Donde cuando uno pide el expediente, ustedes lo van a conocer, ese, ay, pero ahí no veo que el abogado haya pedido el expediente. Pero si ve al abogado firmando que pidió el expediente, por lo menos el abogado está trabajando. Todos esos documentos son documentos públicos. Es más, a veces se puede pedir como exhibición de documentos en un juicio que haya participado el diario del tribunal y la misma tablilla. Los días que hubo despacho, así, ese día sí vino el abogado, porque, mira, hay situaciones que de verdad es que los abogados bueno, es que ni se acercará, aunque sea mirar la portada del expediente. Y la gente reclama.
Entonces, aquí yo hago todo mi esfuerzo y ustedes tienen su material de apoyo, pero ya está en ustedes, tanto los presentes y los que me están viendo en la plataforma, de que tenemos que tener ética. Que no queremos tener problemas ni con el cliente, ni con el gremio, ni hasta con nosotros mismos. Revisemos el expediente. El expediente que estamos revisando. La gente tarde o temprano le pagarán a uno, tarde o temprano. Pero hay que hacer algo en el expediente, no dejar esos expedientes que, miren, después la persona se acerca a otro abogado, no, mire, es que, bueno, como una sorpresa que me lleve, bueno, a lo mejor perimió, que cuente perimió, ya estaban a punto de decidir, solamente metieron la demanda, ni siquiera trabajaron en pruebas, ni publicaron los edictos, era una prescripción adquisitiva. Y me tocó otra vez volver a demandar la prescripción adquisitiva. Pero a veces es cosa de que no se hace y la gente gasta. Asunto es que la gente gasta. Y ahora gasta más. Si antes se gastaba, ahora sí se gasta más todavía, porque cualquier actuación del tribunal la están cobrando. Cualquiera. Hasta la impresión y todo, todo lo están cobrando. Entonces, encima de que lo están cobrando, no se le hace las cosas a la gente, entonces la gente tiene razón de molestarse. Entonces, ese es el sentido del escrito de informes. Es un escrito que ayuda mucho al juez al momento de sentenciar. Claro, haciendo un escrito de informes, por lo menos en el modelo que yo a ustedes les coloco ahí, pues, claro, se le está buscando la manera, por supuesto, esto fue de un caso que tuve, pero cuando ustedes tengan sus casos, pues yo no tengo que, y por eso es que, porque hay que estar viendo el expediente, porque para hacer unos escritos de esto uno tiene que haber vivido lo que sucedió con este acto, lo que sucedió con esto, lo que sucedió con esto. Pero copiarse de un corte y pegue, no, así no hacemos nada. Y seguirá la administración de justicia teniendo su fallo. Pero si se hacen las cosas como tiene que ser, uno mismo lo trabaja, lo piensa, porque eso se piensa, se estudia. Vamos a ver, escúchale, esta opinión interesante del doctor Maduro Leandro, el doctor Meli Orsini, el doctor Aguilar Rondona, los, bueno, hasta la misma profesora que me dio a mí prácticas civiles, mire, aquí encontré una opinión cuando ella sacó de tal concepto tal, esto me puede servir para el escrito de informe. Y eso ayuda bastante al juez. Bueno, en segunda instancia, lo que presentamos nosotros son informes también. Y vamos precisamente a rebatir la sentencia en primera instancia. ¿A través de qué? A través de un escrito de informes. Y esta misma técnica igualmente se puede aplicar en la segunda instancia, porque en el procedimiento de segunda instancia no nos dice cómo tiene que ser el escrito de informe. Solamente el escrito es sencillamente para, para rebatir esa sentencia en primera instancia. Las razones por las cuales se apela. Uno apela es la sentencia. Y la sentencia, bueno, hubo un error a lo mejor en la motivación, en la decisión, fue ultra petita, el juez se tralimitó en la aplicación de las normas. ¿Bien? O sea, así es como más o menos en el informe previo a la sentencia es ayudando al juez para la sentencia. En el informe que se presenta en segunda instancia de la apelación, pues ya es debatir los elementos por el cual esa sentencia en primera instancia no debió haber sido dictada de esa manera. Si la dictó sin lugar, debió haberla dictado con lugar. O haberla dictado totalmente con lugar, no parcialmente con lugar. O sin lugar. Sí, fue como la dictó. ¿Sí? Igualito la identificación tanto de los informes en primera instancia como los que van en apelación, se identifican completo. En todos los escritos tenemos que hacer la identificación completa, bien sea que asistamos a la parte o bien sea que actuemos como abogados. Aunque ya para los informes ya uno actúa como abogado, ya le dan a uno el poder apudacta. Que ese poder se da es dentro del expediente. Ya el procedimiento está andando, no antes. En el momento de la demanda no se da ese poder. ¿Por qué? Porque el juicio no ha comenzado.
Un error de eso, mire, si el juez no le inadmite la demanda, se le mete en cuestión previa. Defecto de forma de la demanda. La cuestión previa número 6 del 346. Porque eso no se hace en esa manera. ¿No ve que el 340, el apoderado hay que identificarlo? Y si es con poder, con más razón. Poder otorgado por la notaría tal de la ciudad de San Cristóbal, el día tal, de fecha tal, inscrito en los números tales y tales y tales de los libros de identificaciones que se encuentran en la notaría. Todo eso hay que identificarlo. Bien, entonces ustedes aquí en el modelo pues tienen así una observaciones que se dio a una apelación que se tuvo en esa oportunidad de tantas apelaciones que ya uno ha tenido, pues la manera como se hace, tener una forma ordenada también. Yo les insisto en orden, mire, los escritos tienen que tener un orden, porque eso lo lee un juez y el juez delega en sus asistentes. A la larga, quienes verdaderamente terminan haciéndole a uno todo son los asistentes. Los actos de pruebas, la admisión de la demanda. El juez muchas veces se concreta es afirmar. Bueno, yo tengo una anécdota. Vamos a ver si todavía tenemos ya nos quedan pocos minutos para entrar ya con la casación. Cuando comencé a ejercer, el primer tribunal que hice entrada formal fue un tribunal de familia y menores. Y prácticamente en ese tribunal mandaba era la secretaria. Porque cuando fui a llevar la demanda, el 340 dice, se presentará ante el secretario o ante el juez. Dice el 340. Bueno, como estaba empezando, pues yo me fui por la institucionalidad. Hasta ese día con mi buena pinta, que todavía uno se colocaba una buena ropa. Ah, no es que uno vaya, porque allá sí no puede ir uno, al tribunal tiene que uno ir prácticamente así como estoy en este momento. Y yo buscando, ay, pues bueno, voy a entrar para... ¿Usted qué viene a hacer? No, vengo a presentar. No, es que usted no tiene que hacerlo, usted tiene que hacerlo todo conmigo. Prácticamente en ese tribunal con la secretaria había que hacer todo, presentar escrito. Es más, ella era la que sentenciaba. El juez, lo que hacía, la juez lo que hacía era firmar. Ella era la que sentenciaba. Eso sí, escribía, para ese entonces todavía máquina de escribir. No sé si todavía, bueno, ya estaba bastante mayor. Por cierto, es de apellido Vargas, igual que el apellido suyo, igual que el apellido suyo. Pero esa era prácticamente, hay tribunales que el secretario prácticamente maneja el tribunal, controla el tribunal. Yo le pongo ese caso de esa doctora Gracia Vargas, que ella era la que sentenciaba, lo que hacía pues era. Y una vez tuve ahí una ruptura prolongada y tenía 100 para sentenciar. Y todas veces me decía, ya la suya está en 60, está en 40, está en 20, hasta ya le quedan 5. Sí, mire, para este día salió casi 2 meses, pero ella sentenciando y en máquina manual y hacía todo eso. Él lo hacía. No, no, es que hay, cuando se agarra la carga, y cuando los que trabajan la carrera judicial, mire, es que eso prácticamente, con ello es que uno aprende. Yo aprendí mucho a los primeros años con ese tipo de personal. Bueno, y personal que de verdad se dedicaba a eso, de verdad enseñaba, orientaba, un trato excelente, abogados, funcionarios, bueno, pero los tiempos a veces cambian y uno pues de verdad trata de hacer todo lo mejor que se puede. Bueno, ahí tenemos más modelitos, más escritos, solicitud de medidas, bueno, redacción de escrito de medidas. Bueno, yo creo que aquí ustedes tienen material para cuando tengan su primer juicio, bueno, no, bueno, no tengan que irse a modelo de libro, sino ahí tienen escritos con fundamentos de ley, normas, doctrina, jurisprudencia. Bien, ahora sí, nos vamos a lo que es el recurso de casación.
posibles razones de hecho, escrito, solicitud. Ah, bueno, sí, una medida que, claro, están las medidas pedidas dentro del juicio. También las medidas no solamente usted las pueden pedir en la demanda, las pueden pedir en cualquier oportunidad procesal. La ley lo establece, pero generalmente, pues, es como más, más para tratar de darle como más susto a la contraparte, pues hacerlo en el momento de la demanda, pedir la medida. De lo contrario, pues usted la puede pedir en cualquier otro momento del juicio, que también es aceptable. Bien. Bueno, ahora tenemos de que está el recurso extraordinario de casación, que ese es otro de los actos procesales, de los escritos procesales, en la cual normalmente tenemos. Claro, no son tan de todos los días ni de todos los años, porque para intentar el recurso de casación, pues sencillamente tiene que agotarse la segunda instancia. Es decir, la sentencia ha llevado dos revisiones. La primera, que es cuando se inicia, y la segunda, cuando se apela. Ahora, si dentro de esa apelación se oye en un solo efecto, pues se interpone recurso de hecho. Al resolverse el recurso de hecho y ordena la apelación en ambos efectos, el recurso en ambos efectos, pues ahí sí el expediente se va completo y en casación se dirime la sentencia de segunda instancia. Bueno, en la casación nos tenemos que ir a partir del artículo 302 y siguientes, porque la casación, como su nombre lo indica, por ser un recurso extraordinario, este recurso tiene una técnica procesal. Es más, recuerdo a el abogado que me dio esta materia, doctor Fernando Méndez, como que era el nombre de él. Y él nos decía que esto tiene tanta técnica, este escrito, que magistrado que no vea que esté cumpliendo las formalidades, mire, no lo imagina, lo declara perecido de una vez. Entonces, si tenemos una habilidad en redactar bien las demandas, bien las contestaciones, mire, podemos salir bien en un recurso de casación. Pero todo está en cómo se redacta. Ahí es donde comienza nuestro primer éxito. Bien. Entonces, el artículo 312 pues nos indica la forma en que se admite el recurso. Pero en el 313 ya ahí sí tenemos que especificarnos cuándo procede el recurso. Porque antes de este artículo, el recurso de casación se anuncia. Es decir, se cuenta lo exigente que es que en la sentencia en primera instancia se apela. Y la apelación se hace por una simple vigencia. Apelo la decisión emitida por el juez en fecha tal. Pero el recurso de casación usted tiene que anunciarlo e indicar la norma por el cual se anuncia el recurso, que es el 314. Ese anuncio se hace dentro de los 10 días, una vez notificadas las partes, o si la sentencia de apelación se dictó dentro de los 60 días, al día siguiente de cumplirse el día 60, pues se corren los 10 días para hacer el anuncio del recurso de casación.
ese recurso tiene que ser admitido o oír la juez de segunda instancia al día siguiente. Al día siguiente deben ser 10 días, se oye el anuncio al recurso de casación. Y es ahí cuando el expediente se va completo para la sala de casación civil del TCJ porque eso se sustancia es en Caracas. Si por X o motivo, lo dice también la norma, no se pudo enviar, no se pudo hacer el anuncio o hubo algún impedimento, hasta las oficinas de los registros le permiten tramitar el anuncio para mandarlo para Caracas. Lo que sucede es que ya eso casi no se utiliza. ¿Ves? En un tiempo sí se podía utilizar esa vía, ahora no. No, y es que a nivel de los mecanismos del anuncio, prácticamente los tribunales con correos, prácticamente correos privados, llevan todo el expediente y eso con seguridad llega ya al TCJ. Eso ya no hay cuestiones de extravío y eso. Lo que uno se preocupa bastante es con las comisiones, bien sea para citar, que a veces hasta se pierde, pero los expedientes y los recursos ocasionados, eso llegan perfectos allá al TCJ. Y ahora en la misma página del TCJ uno se registra, tiene su número y ella le indica, en tal fecha se admitió, en tal fecha ya fue conocido por el juez, en tal fecha tal y en tal fecha decidió. Ya usted hace el seguimiento, solamente vaya si va a formalizar, si va a contestar la formalización o si va a hacer la réplica y la contrarréplica. De resto, este, prácticamente la misma página ya le está diciendo cómo va su recurso de casación. Bueno, entonces, una vez que el anuncio se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia de segunda instancia y el juez lo oye en ambos efectos, pues el tribunal, el TCJ, en la sala respectiva, en este caso la sala de casación civil, para admitirlo, es decir, y ser procedente, tiene que cumplir con dos de los supuestos que están en el 313. Que están en el 313. El primero, cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa, cuando en la sentencia no se hubieran cumplido los requisitos del artículo 243 o cuando adoleciere de vicio enumerado en el 244, siempre que contra dicho quebrantamiento o omisiones se haya agotado todos los recursos o que la omisión o quebrantamiento lesione el orden público. Y segundo, cuando se haya incurrido en el error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de ley o aplicado falsamente una norma jurídica cuando se aplica una norma que no esté vigente o se le niegue la aplicación y vigencia a una que esté o cuando se haya violado unas máximas expedientes. ¿Por qué le leo este artículo 313? Para que pueda ser procedente el recurso y sea declarado con lugar. Porque cuando vamos a hacer el escrito de formalización, nos tenemos que ir al 317. Y en el 317 están las reglas por el cual tiene que ir realizado ese escrito. En la formalización tenemos las reglas. En la contestación de la formalización, pues no nos indica cómo hacerlo. Pero, por analogía, la contestación de la formalización va a ser muy similar a cómo cuando se contesta la demanda. Porque así como la demanda tiene sus requisitos y al debatir la demanda, al rebatirla, usted va atacando hechos, derechos, hasta normas, argumentos jurisprudenciales, igualmente al contestar la formalización, pues tiene que debatir las denuncias de forma
la denuncia de fondo en la cual su cliente no está en curso dentro de ella. Primeramente, en el escrito por organización, la indicación de la sentencia por el cual se recurre a casación. Claro, ustedes empiezan siendo ciudadanos, magistrados de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, su despacho. Presidente y demás magistrados, porque las salas pues tienen un presidente, es un tribunal colegiado, ¿eh? Su despacho. Entonces, primero, la identificación de la parte. Es más, en la Sala de Casación Civil, pues, para sí ejercer, y ahora no se exige los 5 años, lo que sí se exige es la inscripción ante la sala. Uno tiene un número ante la sala para poder interponer las actuaciones en casación. Por lo menos el número mío, si no me equivoco, es el 314 o 370 o 316. Por ahí estoy por los 300. Y eso lo obtuve precisamente hace 26 años. Perdón, no, hace en el 99. Bueno, lo que lleva esta gente mandando. Todo, no, es que ya desde ese momento es mi número. O sea, lo que sí se derogó fue los 5 años. Pero si usted esa inscripción, ayer el TJ no le cuesta nada. Usted gasta más en el IMPRE sí va a gastar. El IMPRE es una morena lo que va a gastar ustedes cuando se inscriban en el IMPRE. En el TGJ no, en el TGJ eso no cuesta nada. Lo que sí tienen que llevar es la constancia al Colegio de Abogados de que ustedes son abogados legalmente inscritos del Estado Táchira con el número tal. La constancia tienen que llevar. Pero allá en el TGJ eso no le cuesta nada. Bueno, entonces, la decisión a la cual se recurre. Los quebrantamientos u omisiones del ordinal primero del artículo 313. Entonces, ¿por qué les leía el 313? Porque en base a esos quebrantamientos, bien sea de forma o bien sea de fondo, donde van a plantear lo indicado en el numeral 2 y en el numeral 3. ¿Qué son las llamadas denuncias que se hacen? Denuncia de fondo, tales y tales y tales y tales y tales. Denuncia de forma, lo indicado en el numeral 3, del numeral 2 del tercero 13. Bueno, aplicación, una trapetita, la institución a debatir no corresponde con la norma, de acuerdo a esta sentencia, esa es una figura en la cual, bueno, como esté articulado, precisamente el que de ahí, pues es el que tengo, ese expediente está en el tribunal primero. Ese recurso, ese escrito siempre me salió un poco largo. Esos escritos salen muy largos y uno tiene que meter jurisprudencia. Eso sí no puede fallar en esos escritos, uno tiene que meter jurisprudencia, porque todas las sentencias de TCJ tienen jurisprudencia, todas. Entonces, si ellos sentencian con jurisprudencia, uno tiene que formalizar con jurisprudencia también. Bueno. Número 2, quebrantamiento u omisiones a que se refiere el ordinal primero del 313. 3, la denuncia de haberse incurrido en algunos de los casos contemplados en el ordinal 2 del 313 con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación de norma de ¿qué? De la norma jurídica. La del 313, el número 1, es forma. Eso tiene que ver con lo que ocurrió en el proceso. La del número 2, que es fondo, es con la aplicación de las normas jurídicas. Eso es lo que se refiere al numeral 2 y el numeral 3 del 317. Y el numeral 4, las especificaciones de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. La recusación o dimisión que se proponga contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bueno, ahora Tribunal Supremo, Sala de Casación Civil, no suspenderá el lapso de formalización. Ahora, estos lapsos son, la formalización se hace entre los 40 días, la formalización en los 20,
la réplica dentro de los 10 y luego la contrarréplica a los 10 días. Bien. Por eso le digo un escrito técnico, porque usted tiene aquí que es argumentar. Aquí no están todos los cuentos de la gente. Ya aquí olvidémonos de los cuentos de la gente. Los cuentos de la gente se dan es para la demanda. Ya un recurso de casación es para arreglar una sentencia y la sentencia la dicta es el juez. Es decir, usted, allá en la casación, lo que hacen los magistrados es sencillamente arreglar lo que escriben sus colegas. Los hechos quedaron para la demanda y la sentencia en primera instancia. El derecho es lo que precisamente trabaja la casación. Es que la norma se aplique correctamente, el Estado de Derecho se aplique correctamente, el debido proceso se aplique correctamente y se obtenga el fin fundamental del proceso, que es la justicia. Eso es lo que persigue la casación. Por eso es que la casación ha llevado a que muchas normas, ya algunas normas queden derogadas por sentencias y se den nuevas figuras. Caso del divorcio por el desafecto, una causal que no está dentro de las establecidas en el 190 el código, del 195 el Código Civil, pero en vista de tanta incompatibilidad de caracteres y de tantas situaciones en que usted revisa las causales y no hay por dónde meterlas, pero por esta figura del desafecto, que fue producto de una sentencia del año 2017, es que se ha podido solucionar algunos matrimonios a través de esta figura. O sea, por lo menos la disolución de estos matrimonios a través de esta figura. Bueno, mis estimados participantes, estudiantes, los que aquí también están en la plataforma, pues estos son las prácticas civiles. Yo les voy a informar en el transcurso de la semana, a ver para qué día me indica la juez, a ver si se tiene también el encuentro, eso será para la semana entrante, pues ya ustedes pues terminan la semana entrante su trimestre y sus actividades ya de evaluación, en la cual pues se les corregirá y naturalmente pues se les tendrá un estímulo quienes participen también en estas actividades, porque es bueno que por lo menos ya empiecen a tener ese primer contacto con estas instituciones y con el personal que es para uno verdaderamente a veces los principales aliados, ese personal. Por eso, tener inconvenientes con el personal del Poder Judicial, mire, eso es lo peor que a uno le puede pasar. Pero si usted tiene buen trato, no es que va a buscar que todo le vaya a salir, porque si también la persona no es sincera, no le aporta los medios de prueba, ni porque uno tenga el personal muy a la mano. Pero sí, por lo menos, tener ese trato institucional y de respeto hacia esas personas que verdaderamente son nuestras aliados cuando llevamos a cabo el juicio. En cuanto a la evaluación, bueno, ya la próxima semana es la cuarta evaluación. Igualmente, pues lo que se va a corregir es informes y el recurso de casación, que más que todo es cómo transcribir el modelo, porque de verdad que hacer un recurso de casación sí no es una cuestión tan sencilla. Yo por lo menos en mi práctica profesional no he tenido sino 2 recursos de casación, porque mayormente algunos juicios pues se han arreglado es por vía amistosa y mientras las cosas terminen por vía amistosa, pues mucho mejor. Y ahora pues la casación no creo que esté tan, sobre todo no es por los costos del TCJ, sino por el viaje, debido a que nosotros somos uno de los estados que estamos a mayor término de distancia, dígame. Todo recurso que llegue de casación allá a Caracas, si viene del Táchira, son 8 días que dan de término de distancia. De que el término de distancia se da por cada 200 kilómetros. O sea, estas son las puntas más lejanas. Será el estado Bolívar
y todo lo que es Táchira y el estado Apure son las zonas más lejanas que hay. Bien. Para quienes tienen todavía pendientes asignaturas, porque como ya no vamos a tener más encuentros, después del 3 se aperturará la plataforma por 4 o 5 días para que se pongan al día. ¿Sí? Para que traten de ponerse al día, porque ya después, si eso se cierra y no hay más. Algunos, pues bueno, le ha ayudado con alguna extensión a algunos, pero eso tienen que participarlo y conversarlo con la coordinación para que la coordinación lo autorice a uno, para uno poderles ampliar esa fecha, que todavía, pues se puede todavía, pero tienen que participarlo a la coordinación para que las cosas pues se hagan de la mejor manera. Sin embargo, se aperturará después del 3, no apertura las evaluaciones para que las presenten y así puedan tener la nota, porque mínimo tienen que tener 3 evaluaciones, mínimo, para poder pasar la materia. Sí. Porque con dos evaluaciones es imposible, con 2 evaluaciones no pasa, porque no le va a dar la sumatoria, ni que saque 100, ni que saque 100. Entonces, eso es así. Bueno, entonces estén pendientes del correo, del mensaje de la información por el foro, cuándo va a ser la actividad.